¿Cuáles son las diferencias entre religión, cultura y espiritualidad? En la cultura hay varias, espiritualidad solo es una. Cultura es para que el otro cambie. Espiritualidad es para yo hacer mi propio cambio interior. En la cultura es para el que quiere ser guiado. La espiritualidad es para el que quiere prestar atención a su interior. En la cultura, para poseer un conjunto de reglas dogmáticas. En la espiritualidad invita a razonar, cuestionar todo bajo la ciencia y la sabiduría. En la cultura amenaza y asusta en algunas ocasiones. En la espiritualidad se genera la paz interior. En la cultura existe el pecado y la culpa. En la espiritualidad solo es aprendizaje del error. En la cultura reprime, limita y hay imprecisiones. En la espiritualidad se trasciende, es ilimitada. En la cultura depende de cada sitio o región geográfica. La espiritualidad es una vivencia personal y universal. En la cultura se interpreta y se habla en nombre de Dios. En la espiritualidad es el todo, la nada, la unidad, el ser, la divinidad, es unanimidad. En la cultura se interpreta la realidad exterior. En la espiritualidad se encuentra dentro de sí la verdad. En la cultura no se hace ninguna pregunta, es dogma. En la espiritualidad cuestiona todo, encuentra la verdad. En la cultura hay sufrimiento, en la espiritualidad felicidad. En la cultura se aprende de la cultura. En la espiritualidad se adquiere por comprensión individual y es experiencial. En la cultura obedece a reglas humanas. En la espiritualidad obedece a las leyes universales, divinas, no hay reglas. En la cultura es la causa de las divisiones entre los hombres. La espiritualidad es la causa del amor, la comprensión y la unión entre los hombres. En la cultura se busca creer, en la espiritualidad te encuentra, se da por tu propia cuenta. En la cultura se busca a Dios en los libros. En la espiritualidad el diseñador se expresa en su obra. En la cultura se alimenta el miedo. En la espiritualidad se alimenta con comprensión. En la cultura vive en la mente y en el sistema de creencias. En la espiritualidad vive la conciencia y en la comprensión. La cultura se ocupa del hacer. La espiritualidad se ocupa del ser. La cultura está alineada con el ego. La espiritualidad trasciende el ego. En la cultura es ignorancia, obedece al sistema de creencias. La espiritualidad es la verdad, es vivir en felicidad. La cultura requiere congregarse. La espiritualidad la encuentras en tu ser interior mediante la meditación. En la cultura es ir a buscar a Dios que está afuera de sí. La espiritualidad es descubrir a Dios que está dentro de mí. En la cultura es esperar la tierra prometida como un lugar físico. En la espiritualidad es encontrar la tierra prometida, el paraíso, dentro de mí como un lugar mental. En la cultura se refiere al pasado y al futuro. La espiritualidad invita a vivir el aquí y el ahora, recibiendo lo que la vida me da. En la cultura nos enclaustramos, es estar en paz. En la espiritualidad es libertad total y liberación de conciencia, es tener paz. En la cultura se enseña, en la espiritualidad se vive la experiencia. En la cultura se cree en la vida eterna y no acepta la reencarnación. En la espiritualidad nos hace conscientes de ser un espíritu eterno viviendo una experiencia corporal. En la cultura promete encontrar a Dios después de la muerte. En la espiritualidad es encontrar a Dios en nuestro interior, en la presente personalidad. Este es el diplomado de la Cátedra de la Felicidad.